hicimos el correspondiente ejercicio, que bueno, era el ejercicio número 4, nos quedaba para la clase de hoy enlazar ese tema de devengamiento, porque en realidad parece como que son 4 temas diferentes, pero están todos relacionados, el de devengamiento que vimos la clase pasada con los temas que vamos a ver hoy, que son contingencias que pueden derivar en previsiones, hechos posteriores al cierre y ajuste de resultados de ejercicios anteriores. En la práctica, si no me acuerdo mal, los ejercicios que nos quedan para ver son el 5, el 6 y el 7. De los 3 ejercicios, ustedes tienen en el campus la solución comentada, con toda la explicación de cómo lo vamos a ver hoy. Palabra más, palabra menos, pero tienen todo lo que no lleguen a anotar. En la clase de hoy lo pueden encontrar en la solución comentada que está subida al campus. La idea de la clase de hoy es que lo analicemos entre todos y veamos los motivos de por qué se debe tratar de una manera o de otra desde el punto de vista contable. ¿Les parece que comencemos con un breve repaso de lo que se entiende por el concepto de devengamiento que vimos la clase pasada? Como yo les decía, no es un tema aislado y por lo tanto nosotros lo vemos conjuntamente con los temas que nos toca enfrentar hoy, tanto contingencias como hechos posteriores y área. Pero lo que vimos en la clase pasada fue el principio de lo devengado. Recurrimos a algo que es un principio de contabilidad generalmente aceptado, que dista o es lo opuesto del criterio de lo percibido que antiguamente se utilizaba en las contabilidades de los empresarios y que justamente lo que propone es que los resultados y las variaciones patrimoniales se contabilicen en el periodo en el que se produce el hecho sustancial, el hecho que nosotros llamamos hecho generador sustancial de la operación que le dio origen. Discúlpenme que hay alguien ingresando. Ahí volvemos. Decimos entonces que registramos, contabilizamos esos resultados y las variaciones en el periodo en el que se produce el hecho sustancial que le dio origen, sin considerar si se han cobrado o pagado, es decir, sin considerar si ha habido ingreso o egreso de fondos relacionados con esa operación. Por lo tanto, nosotros podemos encontrar, y la clase pasada dimos algunos ejemplos, y después en el caso práctico, que tanto en el ejercicio 3 como en el 4 que vimos la clase pasada, tuvimos algunos otros ejemplos más de hechos que se habían cobrado o pagado en un ejercicio anterior o en un ejercicio siguiente, independientemente, e identificábamos eso independientemente del momento en el que se debe registrar la operación inicial, sustancial o la variación patrimonial. La referencia normativa que dimos para este caso, si bien este es un principio de contabilidad aceptado por la mayoría doctrinaria, todos los autores hacen referencia al mismo, en nuestras normas hay un punto dedicado a esto, muy cortito y muy conciso, que es el punto 2.2 de la resolución técnica 17, que remarca el principio de lo devengado. Si nosotros estamos hablando del devengamiento de gastos, nosotros podemos decir que tenemos ahí la línea del tiempo, donde tenemos un inicio y un cierre de ejercicio siempre que nos marca el periodo de análisis, y decimos que un gasto puede estar devengado en el periodo porque se produjo el hecho sustancial. Si se trata de un gasto, tendrá que ver si un gasto no es de la sociedad, entonces tendremos que ver si utilizó un servicio o un impuesto, o si utilizó, por ejemplo, un inmueble en alquiler, o si utilizó los recursos humanos de los empleados. Esos son el hecho generador. Independientemente decimos de que a lo mejor el pago haya sido en un ejercicio anterior, o que el pago sea en un ejercicio siguiente,
o que el pago sea en el ejercicio en el que se devenga ese gasto. Cuando el gasto se paga con anterioridad, tenemos un pago por adelantado, un gasto pagado por adelantado, un crédito. Y cuando el pago es luego de que se devengó el gasto, nos va a aparecer en el momento del devengamiento una deuda por gastos a pagar. Con los ingresos sucede un análisis similar, pero a la inversa, donde nosotros podemos tener el devengamiento de un ingreso durante un ejercicio y haberlo cobrado en ese mismo periodo o cobrarlo en un ejercicio siguiente, con lo cual aparece el derecho a cobrar el crédito, o haberlo cobrado en un ejercicio anterior, un momento en el cual hubiésemos tenido ingresos cobrados por adelantado, que para la empresa es un pasivo, porque tiene la obligación de generar ese ingreso. Hoy nos metemos en el tema de contingencias. En realidad, si nosotros queremos hablar de contingencias, seguramente a ustedes se les viene a la cabeza la palabra de previsiones. Pero antes de hablar de previsiones, tenemos que hablar de un concepto de género, genérico, que son las contingencias. Las contingencias son, y esto también tenemos una referencia normativa, ¿no? La resolución técnica 8 y 9, nos dice que los hechos contingentes son sucesos de ocurrencia futura incierta, o sea, no se tiene la certeza de que vayan a ocurrir en el futuro, pero que son generados por hechos anteriores al cierre o dentro de un ejercicio económico que pueden producir efectos en el patrimonio del ente. Esta definición de contingencias es una definición genérica porque nosotros podríamos estar hablando de contingencias positivas o negativas, con esto dependiendo del efecto patrimonial que produce en el ente. Podemos estar hablando de contingencias con un mayor o menor grado de probabilidad en el futuro, pero siempre vamos a estar hablando de situaciones que se han generado por hechos sustanciales del ejercicio. Por eso esto nos lleva directamente a pensar en el concepto de devengamiento, porque son situaciones que hay que devengar en un ejercicio porque el hecho generador es de ese periodo, independientemente de que en algunos casos la voy a registrar, en algunos casos no, en algunos casos lo voy a informar en notas y en otros casos no voy a hacer nada. ¿De qué dependerá esto? Que esta contingencia sea susceptible de ser registrada. Bueno, del cumplimiento de ciertos requisitos, pero no deja de ser menos importante, y sobre todo porque está ligado a ese principio de lo devengado, que siempre que estemos hablando de una contingencia, estamos hablando de un hecho generador en el presente ejercicio. Una vez que yo identifico una situación contingente generada en un periodo, empiezo a evaluar el grado de probabilidad, el efecto en el patrimonio, y ahí defino si esta contingencia se transforma o no en una contingencia susceptible de ser contabilizada y por lo tanto en lo que entendemos contablemente como una previsión. Se transforma esta contingencia en una previsión cuando es susceptible de ser registrada. Entonces hablábamos de un efecto patrimonial que puede ser positivo o que puede ser negativo, una probabilidad de ocurrencia mayor o menor. Nosotros solemos clasificar a las contingencias entre remotas, que es lo menos probable, medianamente probable, algo en el medio, entre 0 y 100, y altamente probable, una probabilidad de ocurrencia más cercana a la certeza, ¿no? Más cercana al 100%. El hecho generador tiene que ser anterior al cierre, o sea, tiene que ser de un periodo, siempre, y se tiene que poder medir en forma objetiva. Sabemos que, y esto lo traemos de un cuadro muy lindo que está propuesto en la bibliografía, que cuando ocurre un hecho cuyo desenlace futuro es incierto y se puede empezar a analizar que se trata de una contingencia, lo primero que tenemos que pensar es
sobre su probabilidad de ocurrencia. ¿Por qué? Porque nuestras normas contables, la resolución técnica 8 y la 9, sostienen que las contingencias que son, acá dice razonablemente, yo antes en vez de razonablemente lo pueden encontrar como medianamente probable. Nuestras normas entienden que las contingencias que no sean altamente probables no son susceptibles de ser registradas, es decir, solo se pueden transformar en previsiones, es decir, registrarse aquellas contingencias que en primer lugar sepamos que son altamente probables que ocurran en el futuro o que su desenlace ocurra en el futuro. Las que son razonablemente o medianamente probables, si tienen una incidencia patrimonial, ya sea negativa y también positiva, sea cuantificable o no lo sea, por su probabilidad se deben informar en notas a los estados contables. Pero dejamos de lado aquellas contingencias que se entienden como remotas porque, dada la característica de la poca probabilidad de ocurrencia en el futuro, con respecto a ellas ni las registramos ni tampoco las informamos en notas. O sea, las remotas no nos interesan. Las medianamente probables o razonablemente probables las vamos a informar, sea cual fuere la incidencia patrimonial y su posibilidad o no de cuantificarla. Ahora, las altamente probables vamos a clasificar en primer lugar, las vamos a desdoblar entre si la incidencia es negativa o positiva. ¿Por qué? Porque las de incidencia patrimonial positiva generalmente no la voy a registrar, excepto que esté relacionada con el impuesto diferido, tema que ustedes van a ver en Conta 4. Excepto que se trate de temas relacionados con el impuesto diferido, el resto de las causas, cuando tiene incidencia patrimonial positiva, aunque sea altamente probable, solamente se informan notas, no se debe registrar. Ahora, ¿cuáles son las que sí se deben reconocer contablemente? Las que cumplan con las tres características: alta probabilidad de ocurrencia, incidencia patrimonial negativa y cuantificación. Cuando estemos ante previsiones o contingencias, mejor dicho, que no se puedan cuantificar, a pesar de que deberían ser objeto de reconocimiento contable, como no hay un valor para medir esa variación, no se puede registrar. Y es por eso que solamente se informan en notas a los estados contables. Nosotros vamos a trabajar con el ejercicio número 5, que es el de la empresa Marte Sociedad Anónima. Y vamos a tratar, a través de 4 situaciones que nos presentan en ese ejercicio, son 4, A, B, C y D, de identificar de qué tipo de contingencia se trata. Cuando digo contingencia, vuelvo a la definición de situación, suceso ocurrido en el ejercicio cuya probabilidad de ocurrencia en el futuro no es cierta y que puede producir efectos patrimoniales. Y tengo que empezar a ver, ¿cuál es el efecto patrimonial? ¿Cuál es su probabilidad de ocurrencia? ¿El hecho generador es del ejercicio en cuestión? ¿Se puede medir en forma objetiva? Y una vez que respondo esas cuestiones, que son las 4 primeras columnas que vemos en este gráfico, pasamos a la última, en la que se ve resumido cuál es el impacto, si se debe reconocer contablemente o no, si no se debe reconocer contablemente, pero se debe informar en notas, o si por el contrario no se reconoce ni se informan notas, como el caso de las contingencias remotas. Bueno, ya lo dijimos antes, las contingencias que sí se van a contabilizar se denominan previsiones. Como el efecto siempre en ese caso es negativo, salvo que estemos hablando del impuesto diferido, que nosotros lo abordamos desde el punto de vista teórico porque no lo vemos en la práctica. Los casos que vemos de previsiones a contabilizar son de efecto negativo. Cuando el efecto negativo es un quebranto, vamos a llamarlo así, la contrapartida de ese quebranto va a ser o un aumento de pasivo,
una previsión de pasivo, según si lo que se va a generar es una obligación de pagar, cuando exista la certeza, o se va a tratar de una reducción del activo si lo que va a generar cuando ocurra la certeza de esta contingencia es una disminución del activo. Las contingencias del pasivo se muestran dentro de las obligaciones contingentes en el pasivo de la sociedad como un rubro separado, pero las contingencias del activo, de efecto negativo dentro del activo, que son las previsiones del activo, se muestran regularizando, restando, como una partida de ajuste de evaluación del rubro principal al que afectan. Por eso hablamos, por ejemplo, en el primer caso, en las contingencias, previsiones de pasivo, estamos hablando a veces de, por ejemplo, la previsión para juicios, previsión para garantías por defectos de fabricación, todas situaciones que, de concretarse en el futuro, van a producir un pasivo para la empresa, se van a transformar en un pasivo cierto. En cambio, habrán escuchado de algunas previsiones regularizadoras del activo, como por ejemplo la previsión para incobrables, las previsiones para desvalorización de algunos bienes de cambio, que son las más típicas previsiones regularizadoras del activo. Dicho esto, y recordando la referencia normativa, tanto el punto B12 de la RT8 como el B2 de la resolución técnica número 9, vamos a ver ese ejercicio número 5 que yo les contaba de la empresa Marte. Yo les pegué acá el enunciado, que es muy breve del ejercicio, y la propuesta es que al leerlo, entre todos, vayamos analizando cada una de las 4 situaciones que nos presentan en esta empresa. Pero lo primero que tengo que saber es cuándo cierra o cuál es el ejercicio económico, cuándo inicia y cuándo cierra el ejercicio económico de esta empresa Marte. La empresa Marte cierra su 5º ejercicio económico el 31 de diciembre del X4. Por lo tanto, voy a estar analizando situaciones contingentes que puedan dar lugar al reconocimiento contable o puedan dar lugar a no reconocerse contablemente y que deban ser informadas en notas o directamente algunas remotas. Y tenemos que indicar cómo deben tratarse en esos estados contables de diciembre del X4 esas situaciones contingentes que se describen a continuación. Además, para los puntos B y C, nos están pidiendo que elaboremos esas notas que dan lugar a el comentario o la explicación en relación a estos hechos contingentes. Recuerden que nosotros vamos a tener notas en la información complementaria tanto para las contingencias que se registren, como también vamos a tener que elaborar notas en la información complementaria para aquellas contingencias que por algún motivo no se pueden reconocer contablemente, pero que tienen que informarse según lo que antes vimos y está prescrito en la resolución técnica 8 y 9. Sé que este tema es un repaso para ustedes, que lo han visto previamente en las materias anteriores. Pero bueno, son temas fundamentales, donde si hay alguna duda o algo que traigan que no recuerden bien de clases de materias previas, aprovechamos esta primera unidad, que es de conceptos fundamentales, para ir evacuando cada una de esas dificultades que tuvieron cuando estudiaron este tema. ¿Quieren que entre todos, quieren activar las cámaras y entre todos vamos leyendo la primera situación, la situación A del ejercicio número 5? Y lo vamos resolviendo entre todos. ¿Quién se anima a empezar?
Vamos a tratar de participar todos. Profe, ¿quiere que empiece leyendo el primer apartado? Dale, Victoria, te escuchamos, léelo y bueno, si te animás, ya hacé los comentarios relacionados y sin miedo a equivocarte. Bueno, ustedes tienen la solución, ¿no? Pero la idea es trabajarlo entre todos. La empresa inició una demanda de 1.000 pesos en febrero del X4 a un competidor por uso indebido de una marca. La seguridad de resultado adverso con costos y gastos determinó el ofrecimiento en firme de 600 pesos por parte del competidor. Al 31 del 12 del X4 se encontraban prácticamente concluidas las negociaciones en base a 800 pesos. Bueno, es favorable porque es algo positivo para la empresa Ajá. y es altamente probable a esa fecha y como sabemos el monto es cuantificable. Perfecto, o sea, es como dice Victoria, como bien dice Victoria, la demanda, o sea, estamos hablando de un juicio, pero la demanda no es en nuestra contra, no nos inician a nosotros, sino que nosotros, Marte, inicia una demanda contra otra empresa, que es un competidor porque utilizó una marca de Marte. Por lo tanto, es una contingencia con un efecto patrimonial favorable. Si yo voy un poquito, Victoria, a lo que me interesa, porque acá por ahí resulta una obviedad y no hay temor a equivocarse, en el sentido de que uno ya sabe que las contingencias favorables no se registran, salvo que se trate de impuestos diferidos, y entonces lo que podemos hacer es, como no es remota, informarla en notas. Ahí la respuesta va a estar bien. Pero, ¿qué pasa si yo te pregunto cuál es el hecho generador o cuándo? Sí, ¿cuál y cuándo ocurre el hecho generador de esta situación contingente? Porque acá es, y está relacionado con devengamiento para saber si esta contingencia, que es favorable, como vos me decías perfectamente, cuantificable, que la demanda es por 1.000 eh, y el ofrecimiento por parte del competidor es 600, o sea, es cuantificable. Y altamente probable, porque ya hay un ofrecimiento, y se encontraban prácticamente al 31 de diciembre concluidas las negociaciones en base a un importe de 800. Vos me dijiste perfectamente esas tres cualidades. No nos olvidemos de la cuarta, que la cuarta en realidad no es la cuarta, sino es la primera, y es lo fundamental para saber que esta contingencia que es favorable, que yo no la voy a registrar, pero voy a elaborar una nota, como bien dice la solución, y me decía recién Victoria, nos comentaba, esta contingencia, ¿en qué ejercicio contable voy a informarla en notas? Porque esto tiene que ver con cuándo ocurre el hecho generador, porque podría haber sido en el X4, podría haber sido en el X3, o podría terminar siendo el ejercicio X5. ¿Se entiende, Victoria? Un poco lo que me interesaría que empecemos también a analizar en forma primera cuando estamos viendo contingencias. Veamos devengamiento, o sea, cómo devengamos este hecho, en qué ejercicio ocurre la contingencia. Sí, el ejercicio, perdón, la contingencia ocurre en el X4, entonces deberían formarse las notas de los estados contables de ese ejercicio. Perfecto. El hecho generador, chicos, para que entendamos, es lo que da origen a la demanda, es el uso indebido de la marca. No nos están diciendo si ya lo usaba del X3, nos sitúan en el X4, pero el hecho generador de esta situación contingente es que un competidor usó nuestra marca y que nosotros, en un momento en el X4, lo detectamos y por lo tanto iniciamos una demanda. ¿Se entiende? Y después todo el análisis que dice Victoria, que es perfecto. Así, de esta manera podemos también encarar gracias Victoria, la opción B. ¿Quién se anima a leerla y a analizarla de un modo similar al que hizo Victoria?
Sara, ¿te animás? Sí, pero para que me conecto bien con... Se te escucha bárbaro. No, porque tengo conectado el celu por el Estás con dos. micrófono. Sí, sí, genial. B. La empresa fabrica artefactos electrodomésticos y garantiza un servicio de reparación durante el plazo de 6 meses posteriores a la venta. Se estima, de acuerdo a la experiencia, un gasto en personal, repuestos y otros de 2.500, con relación a las ventas efectuadas hasta el 31 del 12 del X4. Sara, ¿cuál es el hecho generador de esta situación contingente? ¿Cuál es el hecho que va a poder generar 6 meses posteriores a algo esta necesidad de tener que reparar si surge algún cliente viene con que se le rompió el electrodoméstico y viene con la garantía porque está dentro de los 6 meses? ¿Qué ocurrió previamente? ¿Que me compren el producto? La venta, perfecto, la venta en un determinado periodo, o sea, las ventas del X4 en este caso, ventas de electrodomésticos que estén sujetos a garantía. La empresa podría tener algunos electrodomésticos con garantía y a lo mejor otros que no tengan la misma garantía. Entonces, vender durante un determinado periodo electrodomésticos con garantía es el hecho generador que nos sitúa en una contingencia que estamos analizando del X4. Y a partir de eso empiezo a analizar si puedo cuantificarla, si es altamente probable que ocurra y si sería desfavorable. ¿Qué te parece a vos, Sara? Sí, profe, estaba escribiendo. Sí, sí, tranquila. Es porque no los veo. Ahí está. Ahora qué tengo que... Ahora tenemos que analizar si cumple con las otras cuestiones relacionadas con los hechos contingentes. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? Les Yo digo, creo que generalmente, la probabilidad sí, de existe ocurrencia. alta probabilidad, exacto. Es más, en base a la experiencia de la empresa, generalmente ocurre esta situación. Es cuantificable en 2.500 pesos, esto es general para todo el ejercicio. ¿Y cuál sería el efecto patrimonial si viene un cliente con el electrodoméstico y dice, repáremelo, por favor, que usted tenga esta garantía? Negativo, ¿no sería? Negativo, desfavorable. Muy bien. ¿Qué hacemos con este tipo de contingencias? Nos hacemos una previsión. Contabilizamos una previsión y además, siempre que tengamos previsiones registradas que deriven de estas situaciones contingentes, vamos a tener que elaborar una nota. Por eso ahí nos piden que hagamos una nota y la ven en la solución como una nota, que después la pueden mirar, yo se las leo rapidito para que nos quede una idea, pero la tienen en la solución. La nota es para una previsión para garantías otorgadas, es decir, una previsión. Cuando nosotros leemos la palabra previsión, es porque es algo que está registrado contablemente. Todas las contingencias que se registren van a tener una nota en la información complementaria, en este caso va a ser de este tipo de previsión, que es para garantías otorgadas, que dice algo así: la empresa tiene como política garantizar sus productos mediante un servicio de reparación durante el plazo de 6 meses posteriores a la venta. En base a la experiencia y analizando registros contables históricos, la empresa ha decidido contabilizar el riesgo inherente a esa operatoria, constituyendo a la fecha de cierre la previsión correspondiente por un importe de 2.500 pesos y después continúa la evolución de dicha previsión, se muestra en el anexo tal, porque recuerden que las previsiones contabilizadas, además de tener esta nota, tienen que mostrarse en un anexo de previsiones
Y con esto, esta nota, fíjense que ustedes, si la tendrían que elaborar, y tomar esta como modelo, por ejemplo, es una descripción de los hechos relacionados con la situación contingente, ni más ni menos. O sea, no es no es una nota que tenga mucho más que lo que a ustedes les están dando como explicaciones para que analicen. Entonces, tampoco solemos tomarle este tipo de ejercicios, pero no se vuelvan locos con la nota porque es una descripción de los hechos que tienen en el caso. Fíjense que acá explica prácticamente lo que está puesto en el inciso B. Así que esta nota les queda como un ejemplo. Por último, Sara, ¿es una previsión del activo o una previsión del pasivo? Respondiendo un poco a si ese efecto negativo va a generar más pasivo el día de mañana o menos activos. ¿Qué crees vos? Creo que es del pasivo, porque como que le vamos a deber al... Exactamente, la obligación, exacto, de reparar esas garantías. Perfecto, perfecto. El asiento, si quisieran ustedes completar esto, aunque no nos piden el asiento, pero la registración sería al debe, quebranto por garantías otorgadas, una cuenta de resultado negativo por 2.500, y al haber, previsión para garantías otorgadas. Siempre, esto es una cuestión de práctica, de consenso contable, la cuenta de quebranto siempre va seguido por el aditamento por. Quebranto por, en este caso, garantías otorgadas, y al haber, previsión, que siempre va seguido del aditamento para. Previsión para garantías otorgadas. Previsión para juicios, previsión para, créditos incobrables, así. Esta es una modalidad que tiene una aceptación contable general en la profesión. Bueno, vamos con el... Sara, muchas gracias. Vamos con el C. ¿Quién se anima? Facundo, Facu Ricobelli. ¿Estás? ¿No estás, Facundo? Gonza. Gonzalo Docio. ¿Te animás, Gonzalo, a leer el C? Dale. El C. La empresa es objeto de inspección por la DGI iniciada el 20 del 12 del X4. Se estima que la tarea de los inspectores se desarrollará durante varios meses. Al 31 del 12 del X4 no han surgido situaciones específicas de ajuste. Sin embargo, existen varios temas controvertidos de interpretación de las normas en la liquidación de varios ejercicios. No hay pautas cuantitativas ni indicadores concretos para lograr la posición que asumirá la DGI en definitiva. Hay una situación contingente, Gonzalo, que acá sería mejor llamarla FIP, ¿no? Porque DGI ya no existe más. Más allá de eso, la FIP nos presenta el 20 de diciembre una inspección, viene a la empresa o nos notifica electrónicamente, nos dice, bueno, muchachos, acá hay una situación controvertida. Para mí, por ejemplo, el crédito fiscal que te tomaste no correspondía, o hay ventas omitidas por este periodo que yo veo que no declaraste, o el impuesto a las ganancias está mal liquidado. Cualquier ejemplo que ustedes quieran poner de una situación que es una controversia, donde el contribuyente puede tener una postura, la FIP otra, hay que interpretar las normas fiscales,
Y en definitiva hay un pleito, una discusión, a ponerse de acuerdo según lo que corresponda realizar con ese impuesto, que no nos dicen si es IVA, si es ganancia o qué impuesto es. Pero hay una situación contingente, claro, que ocurre durante el X4, cuando se inicia esta inspección. Ahí hay hecho generador devengado en el X4, de una situación contingente, que de ocurrir en el futuro va a generar, si es una discusión, nunca va a generar un saldo a favor a la FIP. Puede ser, si se termina resolviendo, será en contra de la empresa o a lo sumo ni en contra ni a favor. La FIP dice, ok, tiene razón, dejamos todo como estaba, que es lo menos frecuente, les comento. Pero no se sabe, porque hay una discusión, por lo tanto, no lo sabemos, por eso es una contingencia, pero que si se lleva adelante, lo que puede generar es una deuda fiscal. O sea, ya me estoy adelantando a que esto podría generar una obligación en el futuro. Pero ¿qué sucede con esto? No tenemos una alta probabilidad de perderlo, porque ahí nos dicen que hay muchas cuestiones controvertidas de interpretación. Esto nos hace pensar de que no hay una alta probabilidad de que perdamos ni de que ganemos esta discusión. Pero además de esto, de que no hay alta probabilidad, sino mediana o razonable, tampoco tenemos la posibilidad ni siquiera de cuantificar esta situación contingente. Por lo tanto, esta contingencia no es susceptible de ser registrada a través de una previsión por inspecciones fiscales. Si esta situación sería un reclamo de la FIP por algo que probablemente perdamos, que podamos cuantificar y obviamente que sea desfavorable como toda contienda fiscal, ahí sí podríamos registrar una previsión para juicios impositivos o por inspecciones fiscales. Pero en este caso, esa contingencia, por no cumplirse uno de los requisitos, dos en realidad, no se puede registrar, pero sí debe informarse en notas. Por eso, ustedes encuentran una nota, en este caso de contingencias no contabilizadas, que lo que hace es contarle al usuario de los estados contables que existe esta contienda y que en principio no se sabe cuál va a ser el desenlace, pero que de perderlo generaría una deuda fiscal. Entonces, les leo la nota que tienen como propuesta en la solución. Contingencias no contabilizadas. Durante el ejercicio, fíjense que es nuevamente una descripción de los hechos. Durante el ejercicio, la empresa ha sido objeto de una inspección por la AFIP. Al 31 de diciembre del X4, la inspección no ha finalizado y no han surgido situaciones específicas de ajustes fiscales. Sin embargo, existen varios temas controvertidos de interpretación de normas en la liquidación de varios ejercicios. Dado que no hay pautas cuantitativas ni indicadores concretos para evaluar la posición que asumirá finalmente la AFIP, la empresa no cuenta con elementos de juicio válidos y suficientes como para reconocer el efecto patrimonial, o sea, esto quiere decir que no puede devengarse, registrarse contablemente esta situación en los estados contables al 31 de diciembre del X4. No la contabilizamos, pero le decimos al usuario, ojo, que si esto se transforma en algo más potencial, más probable, y lo podemos cuantificar, el efecto en los estados contables es negativo. Vamos con la última. La D. Eugenio, ¿te animás? ¿No estás? ¿No estás disponible? Ah, estás desde la PC, no tenés micrófono, no importa. Sí, lógico. Martina Fani, ¿estás? Sí, profe, lo leo. Dale, ¿podés? El deudor X,
cuyo saldo al 31 del 12 del X4 es de 100 pesos, registra un largazo significativo y se considera que existe un elevado grado de probabilidad en cuanto a la incobrabilidad del monto total. ¿Qué te parece, Martina? Tenés la solución, pero ¿qué te parece con respecto al hecho generador, que en general en la solución no está, de esta situación contingente? ¿Qué ocurrió? Contingente, perdón. Que el deudor no va a pagar la deuda que tiene, básicamente. ¿No la va a pagar? No, porque eso No, sería una certeza. posiblemente, sí. Posiblemente no la pague. Sí. Que el deudor tiene un atraso en sus pagos. Esa es la situación contingente. Que no es lo mismo, porque si el atraso ocurre en el X5, esta es una contingencia del X5. Si el deudor tiene atrasos en el X3, la situación contingente sería devengable en el X3. Pero ¿qué pasa acá, Martina? Esto ocurre en el X4. ¿Y qué pasa con los otros requisitos? ¿Qué hago con esta contingencia? ¿La registro? ¿No la registro? ¿Se cumplen los otros 3 requisitos? Sí, porque es, desfavorable, obviamente, Sí. cuantificable y Sí. probable. Y altamente probable. Sí. La voy a registrar, perfecto. ¿Y va a ser una previsión del pasivo o va a ser una previsión del activo? Una previsión del activo. Perfecto, una regularizadora del rubro créditos por ventas. Perfecto. Gracias, Martina. Veo que muy bien, todos saben de lo que estamos hablando, ¿no? El ejercicio que sigue es un ejercicio que vincula los temas previos, tanto lo que es devengamiento como contingencias, pero nos lleva a involucrarnos en el otro tema que tiene que ver con los hechos posteriores al cierre. ¿Quién sabe de qué se trata esto de los hechos posteriores al cierre? ¿Alguien lo recuerda? ¿Lo leyó? ¿Algo dijimos la clase pasada? Que se trataba, profe, de cuando vos cerrabas el ejercicio, los hechos que podían ocurrir. Claro. ¿En qué periodo, si lo queremos precisar? ¿Entre la fecha de cierre y qué otro momento importante? La emisión de los estados contables. Bien, Melanie, la emisión de los estados contables. Acá les vuelvo a presentar 3 diapositivas que resumen justamente esto, pero lo más importante es lo que acabamos de decir, ¿no? El periodo en lo que vamos a estar analizando estos hechos. Estos hechos se van a clasificar en 2 tipos. A ver, espérenme. Hechos posteriores al cierre. Son hechos económicos que ocurren, como decía tanto Melanie como Sara, entre 2 momentos importantes. Entre la fecha de cierre del ejercicio y la de emisión de los estados contables. ¿Qué puede pasar en ese periodo? Que ya sabemos que no excede los 4 meses. Que existan hechos, que pueden ser hechos nuevos, del ejercicio nuevo, o que puedan ser hechos posteriores al cierre de un ejercicio anterior. Y por lo tanto, que esos hechos puedan contribuir a mejorar la medición del patrimonio y los resultados de ese ejercicio que ya finalizó. Por eso decimos que estos hechos que ocurren en esos casi 4 meses pueden ser hechos relacionados con el ejercicio anterior, que son aquellos que en realidad se denominan hechos posteriores, porque hay un cierre y ocurren después, pero vienen a confirmar situaciones que ya existían al cierre del ejercicio anterior, o sea, son situaciones vinculadas con el ejercicio anterior. Perfeccionan las estimaciones y provocan un efecto en el resultado de ese ejercicio que cerró.
Y esto es totalmente diferente a que se trate de un hecho que ocurre en el mismo periodo, pero que está relacionado no con algo que ocurrió en el ejercicio anterior, sino que son hechos totalmente nuevos del ejercicio que se inició después del cierre y que por lo tanto tienen un efecto en el resultado del ejercicio nuevo. Por eso este tema está relacionado directamente con el tema de la clase pasada y del inicio de esta clase, que es devengamiento. Porque yo necesito volver al origen del análisis de estos temas. No son temas diferentes, están ligados. Yo necesito volver a pensar cuándo ocurre el hecho generador. ¿Cuándo ocurre el hecho generador? Ocurre en el ejercicio anterior y acá tengo un hecho posterior confirmatorio o que me permite mejorar la estimación de esa situación, o es un hecho totalmente nuevo y que por lo tanto tengo que devengar en el ejercicio iniciado a posteriori. En la línea del tiempo, si nosotros pensamos esto, por lo menos con 2 ejercicios económicos, tenemos el inicio y el cierre del ejercicio 1, el cierre del ejercicio 1 es el inicio del ejercicio 2, y acá vemos el cierre del ejercicio segundo. ¿Qué es lo que tenemos importante, que lo hablábamos al cierre de la clase pasada? Una Asamblea General Ordinaria, una AGO, que si nosotros miramos la Ley General de Sociedades, debe llevarse a cabo dentro de los 4 meses siguientes a partir de la fecha de cierre. Por eso la Asamblea Ordinaria, que va a aprobar el balance, va a tratar el balance del ejercicio X1, se va a realizar dentro de los 4 meses siguientes al cierre. ¿Por qué yo estoy analizando esa asamblea ordinaria? Porque 15 días antes, no menos de 15 días antes a esa asamblea, la empresa tiene que dejar a disposición, emitir los estados contables correspondientes al ejercicio X1. Pero mientras tanto está transcurriendo el ejercicio X2. Y mientras tanto, en un periodo de aproximadamente 3 meses y medio, que es el que está pintado con verde, yo puedo estar trabajando, estoy trabajando, mejor dicho, el sistema de información contable de la empresa está trabajando con los 2 ejercicios, porque el ejercicio 1 no cerró. Estoy analizando situaciones, estoy mejorando las registraciones, estoy viendo si puedo, cómo expongo la información contable, hasta el día de la emisión de los estados contables del ejercicio 1. Pero mientras tanto está en marcha el ejercicio 2 y hay hechos nuevos, ventas nuevas, cobranzas, gastos, costos, etc. Entonces hay un periodo, que es justamente el que está marcado aquí, que nos dice, bueno, estamos trabajando con el ejercicio X1. Esta situación, y vuelvo al principio de lo de vengado, ¿corresponde devengarla todavía en este que no cerró, que no hemos emitido? Ponemos el ajuste con fecha de cierre, 31 de diciembre del X1. ¿Es un hecho nuevo? Bueno, será abril o marzo del ejercicio X2. ¿Se entiende la idea? Obviamente que toda aquella situación que esté relacionada con un resultado devengado en el ejercicio X1 o 1, pero que se detecta después de la emisión de los estados contables, ya no hay posibilidad de registrar con fecha del X1 esa situación, y por lo tanto la voy a registrar en el X2 como ajuste de resultado de ejercicios anteriores. Por eso este tema de la fecha de emisión de los estados contables nos marca un momento a partir del cual todo resultado relacionado con un ejercicio anterior ya no puede ser incluido en ese balance, porque el mismo fue emitido. Y por lo tanto, a partir de esa fecha, ese resultado de ejercicios anteriores se deberá reconocer en el ejercicio que se detecta a través de la cuenta ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Y en base a esta situación y esto que estamos analizando es que tenemos que resolver los ejercicios 6 y 7.
que les propongo entonces que lo trabajemos de la misma manera, en lo que nos queda de la clase, que lo que estuvimos recién analizándolo. Un poco ustedes, el ejercicio 6 es el ejercicio de Francia, que en este caso cierra el 30 de septiembre de cada año, y entre esa fecha y 30 de septiembre del X1 y la fecha de la emisión de los estados contables, que no sabemos cuál es, pero sabemos que son estos 3 meses y medio aproximadamente, en ese periodo se han producido 4 hechos, A, B, C y D. Tenemos que analizar estos hechos y ver si se tratan de hechos que tenemos que devengar en el ejercicio cerrado el 30 de septiembre del X1, que estamos a tiempo de hacerlo, o si se debe reconocer esta situación como un resultado del ejercicio nuevo, del ejercicio que inicia el 1 de octubre del X1. Así que les propongo a ustedes que me ayuden a analizar, empezando por la situación A, cada una de las 4 situaciones de este ejercicio. Tamara. Tamara Alcaraz, no sé si estás. Sí, te veo, no importa, Meli, que entras y salís, se ve que no tenés buena conexión. Carlos Riquelme, ¿tenés ganas de...? Ah, no, estás desde la PC. No, está bien. ¿Alguien? ¿Quién se ofrece? ¿Regina o Regina? ¿Cómo sería? Hola, profe. Regina. ¿Regina? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Leo el 6A. Dale. El cliente rojo, SA, que registraba el 30 del 9 del X1 un atraso en sus pagos, solicitó la apertura de su concurso preventivo el 26 del 10 del X1. Se estima que su saldo, 15.000 pesos, no podrá ser cobrado. Perfecto. ¿Existe una situación, Regi, que estaba vigente y devengada como hecho sustancial en el X1 al 30 de septiembre? Primeramente teníamos registrado que lo adeudaba y ahora nos enteramos que no va a ser pagado. Ahora nos enteramos que no lo va a pagar porque tenemos algo en octubre. ¿Qué pasa en octubre con este cliente rojo? ¿Qué le solicitó la apertura del concurso preventivo. Solicita la apertura de concurso preventivo. Esto es lo que ocurre como hecho posterior, porque estamos trabajando entre octubre, noviembre y diciembre del X1 como periodo antes de emitir los estados contables. Pero si vos querés clasificar este hecho, es, digamos, si vamos al concepto de posterior, el 26 de octubre es un hecho posterior, claro, al 30 de septiembre. Ahora, cuando nosotros hablamos de hechos posteriores desde el punto de vista contable, nos referimos a este hecho como un hecho posterior si es que existe otro anterior en el ejercicio que deba ser confirmado o que nos permita mejorar su estimación. Sí. ¿Existe algo previo del ejercicio X1, 30 de septiembre del X1, que esto nos permite confirmar o mejorar su estimación? Sí, existe. ¿Qué existe? ¿Qué? Existe su deuda. Existe la deuda, pero ¿y qué más había ya como situación en relación a la incobrabilidad de este crédito? Además de que yo le vendí a rojo, pero ¿qué existía ya en septiembre del X1 respecto de ese saldo? Un atraso, exacto, Valentina, un atraso en sus pagos. ¿Por qué yo me estoy yendo a esta situación? Porque no es menor. Porque si yo al 30 de septiembre no tenía identificado ningún atraso y de pronto me encuentro con un hecho nuevo, es un hecho del nuevo ejercicio la incobrabilidad. Ahora, ¿cuándo vemos que se hace improbable cobrar? Ya lo veíamos en el X1, septiembre del X1. Por eso vuelvo al concepto del hecho generador
que es el atraso de este saldo, y me permite situar esta situación como para que yo la registre como una contingencia en el X1. ¿Y qué pasa con este concurso? Bueno, nos sirve como un hecho posterior de otro, es posterior porque hubo otro antes que fue el atraso del X1. Cuando digo X1 es ejercicio cerrado el 30 de septiembre. Este hecho es posterior, confirmatorio de una situación que ya existía a la fecha de cierre. Por eso sirve para mejorar la estimación. Me dice, bueno, el importe no se va a cobrar, va a ser 15.000, y la previsión para incobrables lo podría haber hecho por 10.000 y ahora estoy todavía en condiciones de mejorarla y de llevarla a 15.000. Pero no es menor, Regina, identificar que el hecho generador es del ejercicio X1. Y cuando digo el hecho generador no es una frase, es en este caso puntual el atraso saldo de este deudor rojo. Vuelvo a repetir, porque si el atraso se identificara en octubre, sería un hecho totalmente nuevo y por lo tanto el devengamiento de esa contingencia tendría que realizarse en el ejercicio que cierra en el X2. ¿Se entiende esto que no es menor? Sí, profe. Bárbaro. Lorenzo Herrera, ¿querés hacer el B del cliente azul? Lorenzo, ¿estás? Valentina, que antes nos ayudaste a analizar la opción A, ¿tenés posibilidad de activar el micrófono o estás desde la PC? Bueno. Facundo. Tengo niños dando vuelta. Bueno, sí, me imagino. Conozco de eso. Facundo. Hola. Sí. Ahí estoy. ¿La ves? Sí. Un segundo, profe. Sí. Ahí está. El cliente azul, principal cliente de la empresa, fue declarado en quiebra el 3 del 11 del X1 como consecuencia de un siniestro producido en el mes de octubre del X1 que afectó la totalidad de sus activos. Debido a ello, la cobranza de su saldo de 70.000 pesos se considera altamente improbable. La morosidad en el pago por parte de este cliente ha provocado un importante desfasaje financiero para Francia. Sí. ¿Y cómo analizamos eso, Facu? Este cliente se declara en quiebra, que es algo que le pasó en octubre. Exacto. La quiebra el 3 de noviembre. Claro, sí. Es un hecho nuevo. Es un hecho nuevo. Es un hecho nuevo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué le pasó a este cliente azul? Este cliente azul venía bárbaro, no venía con atraso en sus pagos. Esto, sí. ¿Se acuerdan por qué lo analizábamos antes en el caso del cliente rojo? Si nosotros nos situamos al 30 de septiembre, como dice Facundo, la situación de azul estaba espectacular, nos iba a pagar. ¿Sí? Pero sucedió algo después, que tuvo un siniestro, bueno, sucedió en octubre, a partir de eso se concursa, se quiebra, y entonces es improbable, a partir de ese hecho, que vayamos a cobrar el saldo. Pero ¿corresponde devengar esto, devengarlo como una situación del ejercicio X1? No. No. Porque se trata de un hecho totalmente nuevo. Por eso lo voy a registrar en el ejercicio siguiente. Ahora, obviamente, como esto es importante, como el saldo es uno de los más significativos, dice, creo. Hay que hacer las notas, sí. Obviamente que en el balance, exactamente, en el balance que cierra, como nosotros tomamos conocimiento de este hecho, que es importante después, pero todavía no emitimos el balance, estoy elaborándolo y debo poner una nota para contarle a los usuarios. Bueno, muchachos, sepan que acá no está registrado porque esto pasó después, pero pasó después y afecta significativamente el saldo de ese deudor azul, SA,
que ustedes ven expuesto en la nota de composición de los créditos por ventas. Pero yo no lo puedo registrar en un ejercicio que nos ocurrió. ¿Se entiende? Porque ocurrió después. Y ahí va la nota, y ahí no sé si Facundo la querés leer, Sí. una nota de hechos posteriores al cierre, que son los hechos posteriores que tienen impacto en un ejercicio nuevo, pero por supuesto que van a afectar la visión y la lectura de los estados contables de los usuarios del balance que ya cerró. ¿Querés leerla? Dale. Nota, hechos posteriores al cierre. En fecha 3 de noviembre del X1, el cliente Azul Sociedad Anónima, principal cliente de la empresa, fue declarado en quiebra como consecuencia de un siniestro producido en el mes de octubre de X1 que afectó la totalidad de sus activos. Debido a ello, a fecha de emisión de los presentes estados contables, la cobranza de su saldo de 70.000 pesos se considera altamente improbable. Perfecto. Le aviso al usuario, como bien dice Facundo, le aviso, ese saldo no lo vamos a cobrar. Pero existía. ¿Te animás a hacer la siguiente, a leer la siguiente, Sí. Facundo? En diciembre de X1 se dictó un fallo adverso para la empresa en un juicio promovido en su contra por incumplimiento de contrato, que la condenó a pagar un monto total de 30.000 pesos. El juicio se inició en enero de X1 y al 30 de 9 del X1 la asesoría legal estimó la indemnización y gastos en 20.000 pesos, importe por el que se constituyó la previsión. Perfecto. Claro que acá el juicio que proviene de una demanda que se inicia en enero del X1, si yo me sitúo al 30 de septiembre, claramente es una situación que ya existía a la fecha de cierre, que estaba devengada, y por lo tanto, lo que corresponde ahora analizar son hechos posteriores que me pueden servir para confirmar la situación, como en este caso, y además para mejorar la estimación. Por acá nos dicen, al 30 de septiembre del X1 nosotros hicimos un asiento contable en función de una estimación, quebranto por juicios, 20.000, a previsión para juicios, 20.000. ¿Qué sucede ahora cuando yo tomo conocimiento que la demanda Es por 30.000. es por 30.000? ¿Qué Y hago? voy a tener que aumentar la previsión. Voy a aumentar esa previsión. Es un hecho posterior que confirma una situación y me sirve para mejorar la medición de esa previsión. Claramente ese asiento va a tener fecha 30 de septiembre del X1, esa diferencia de 10.000. O sea, no lo voy a registrar en el balance nuevo. Recuerden que en este periodo yo tengo abierta la contabilidad del año pasado y la nueva. No me tengo que equivocar y la fecha de registración tiene que ser la fecha de cierre 30 de septiembre del X1. Gracias, Facundo. Bueno, vamos con el último. ¿Alguien más que quiera participar? Sofía Cabrera. Vicky. Sofía, no sé si estás. Vicky Sanz. No tienes micrófono. Victoria. Hola, profe, acá estoy. Hola, ¿cómo estás? Bien, lo leo. Dale. El 25 de diciembre del X1, el cliente Verde, Sociedad Anónima, cancela la factura que adeudaba de 1.000 pesos. Por dicho crédito, la empresa constituyó una previsión el 30 de septiembre del X1, dado que el deudor registraba un atraso significativo y se consideraba muy dudosa la cobranza. ¿Qué hacemos con esto, Victoria? Nosotros habíamos registrado una previsión porque teníamos un indicador, una alta probabilidad de no cobrar. Ahora, ¿qué hacemos con este hecho? Porque yo todavía el balance no lo emití. ¿Dejo esa previsión o no? Y era como la situación anterior que ya venía de un hecho ya existente y se acomoda con la nueva información la previsión. ¿Y cómo sería se acomoda? ¿La aumento, la disminuyo, la revierto? Se aumenta. Se aumenta porque en realidad me está diciendo, yo tenía un atraso al 30 de septiembre, pero después lo cobré. Claro. Si yo cobré, ¿es un incobrable? ¿Está bien que haya registrado esa previsión? Se tiene que anular.
Se tiene que anular, la tendría que revertir. ¿Cómo sería eso? Doy vuelta al asiento por el que hice la Constitución. El 30 de septiembre registré quebranto por incobrable a previsión para incobrables. Estoy todavía dentro del análisis de esa información, no emití los estados contables. Estoy a punto de hacerlo, pero todavía estoy a tiempo de corregir. Y hay un hecho que es confirmatorio de que no, o sea, lo confirma en forma negativa, confirmo que eso no va a suceder o mejora la medición porque en realidad es cero, esa previsión no debería existir. Como decían las chicas, debo revertir esa previsión y mejorar la estimación, que en este caso es cero. O sea, me podría servir para aumentarla, para disminuirla, si yo conozco un importe diferente a la estimación, o en este caso para revertirla porque el hecho posterior me confirma que esto no va a suceder, que esta incobrabilidad no va a existir. Gracias, Victoria. Bueno, chicos, hacemos el último, el 7. El ejercicio número 7 viene a cerrar los conceptos que estamos trabajando de vengamiento, contingencias y hechos posteriores y agrega el análisis de los ajustes de resultados de ejercicios anteriores en aquellos casos en donde detecto un error, una omisión, el cambio de un método de registración que me afecta resultados de un ejercicio que ya cerró, pero que además no solamente que cerró, sino que los estados contables fueron emitidos. Ya no puedo abrir esa contabilidad en el software y cargar un ajuste, porque el balance se emitió, se hizo la asamblea, se aprobó, se distribuyeron resultados, dividendos de ese resultado. Y por lo tanto, si yo detecto una situación para corregir resultados de un ejercicio anterior, lo debo hacer con un ajuste de resultado de ejercicios anteriores, que es una cuenta no de resultado del ejercicio, sino patrimonial del patrimonio neto, que corrige, regulariza la cuenta principal, que serían resultados no asignados. El ejercicio 7 es de la empresa Rondi, sociedad anónima. La fecha de cierre nos sitúa en el ejercicio X3, que va desde enero hasta diciembre de ese año. Y en ella se produjeron, bueno, nuevamente tenemos D opciones, A, B, C y D. La primera está relacionada con una incobrabilidad de un cliente. La segunda está relacionada con la evaluación de las mercaderías. La tercera está relacionada con el consumo de energía, el gasto de luz. Y la última está relacionada con una demanda laboral. Y así tenemos que analizar cada una de estas cuestiones sabiendo, como nos van a ir diciendo, si se emitió o no se emitió el balance según la fecha que estemos analizando y viendo si corresponde registrar un área. Se solicita que, obviamente, analicemos cada una de las situaciones y que digamos si se debe dar o no lugar al cómputo de un área. Y solamente para la opción B, que elaboremos la información complementaria que se debe exponer en los estados contables al 31 de diciembre del X3. Vamos con la primera, la del cliente incobrable, supuesto incobrable. Emilia, ¿te animás a leerla? Sí, dale, profe. El cliente Silvi S.A., que había suspendido sus pagos el 10 del 11 del X2, solicitó la apertura de su concurso preventivo el 25 del 2 del X3. El balance al 31 del 12 del X2 se incluyó la suma adeudada por este cliente por su valor nominal de 12.000 pesos. Aclaro un poco porque no sé si se entiende bien del enunciado, ¿no? En el balance del X2, fíjense que ya había una situación de atraso en sus pagos que fue en noviembre del X2. Ya existía esa situación. Cuando al final, en el último apartado nos dice, en ese balance se incluyó la suma por su valor nominal, quiere decir, nos está diciendo, que no se reconoció ninguna previsión por incobrabilidad respecto de este crédito. Su valor nominal quiere decir que no hay ninguna regularizadora, ninguna previsión
efectuada durante el X2. Yo estoy trabajando en el ejercicio X3 y detecto que ya viene esta situación del X2, que además hay un hecho posterior, fíjense, el 25 de febrero del X3, ¿ves, Emilia? Hay un concurso preventivo que me confirma esta situación, pero que pese a todo eso, en ese balance no se tuvo en cuenta ni el atraso, ni el hecho posterior confirmatorio para registrar una previsión, porque se mostró por el importe nominal. Hago esta aclaración porque no sé si se entiende del enunciado. ¿Qué hago con esta situación al 31 de diciembre del X3? Y hay que hacer un área. Registro un de que área. no se va a cobrar a tiempo. Exactamente. ¿Cómo la registras este área, Emilia? Al debe y al haber. ¿Cómo sería el asiento? ¿Te animás? Sí, pero no me acuerdo. Aria es una cuenta de patrimonio, o sea... Es una cuenta, claro, patrimonial, yo digo de patrimonio neto porque no es de resultados, o sea, no la vamos a ver en el estado de resultados. Regulariza los resultados no asignados dentro del patrimonio neto. En este caso, el área se debitará o se acreditará. ¿Cómo es el efecto en el patrimonio? Porque imagínate que el área va a representar un resultado de un ejercicio anterior. ¿Es positivo o es negativo en este caso? Es negativo. Por lo tanto, la debito. Un resultado negativo. La debito. La debito. O sea, al debe, área por 12.000. Exacto, Melanie, se debita. ¿Y al haber? Deudores por ventas. Pero en vez de utilizar deudores, hasta que la incobrabilidad... ¿Resultados no asignados? No, porque resultados no asignados es la cuenta que se ve regularizada por el área. Si no, si hago área contra resultados no asignados, es como una situación que representan lo mismo al debe y al haber. Tengo que corregir la medición. Emilia decía, bueno, al haber, deudores. Pero en vez de dar de baja deudores, utilizo la cuenta de previsión. ¿Por qué? Porque yo todavía no tengo la certeza de que no voy a cobrar nada. Mientras que el deudor exista y esté el concurso, tendré que ver cuánto me paga, posiblemente no me pague nada, pero mientras tanto tengo una previsión para deudores incobrables, que es una cuenta, claro, Juan, exactamente, previsión para deudores incobrables, que es una cuenta que aumenta por el haber y que es la contrapartida del área que estamos reflejando al debe. ¿Sí? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, vamos con el B. Sol, me parece que, no sé si participaste, Sol, ¿crees? Sofía. Para créditos incobrables es lo mismo. Sí, Sofía, sí. Perfecto. Sol, dije, pero no sé si estás, o quien no haya participado todavía. Cecilia Galo, ¿estás? Sí, profe, lo leo. Dale. Dice, la empresa tenía una partida de mercaderías valuada al costo histórico y debido a un cambio en las normas profesionales, la evaluará a partir de este ejercicio a su costo de reposición. Nosotros siempre, yo me acuerdo cuando me daban este tema a mí en la facultad, la profesora me remarcó tanto en ese primer año que el área se usaba por error, omisión o cambio de método. Y en realidad cuando hablamos de cambio de método, ella me estaba queriendo decir en ese momento, después lo entendí con los años, de un cambio de criterio de medición. Cuando nosotros aplicamos un cambio en el criterio de medición, que sería este ejemplo, Ceci, cuando estoy midiendo unas mercaderías al costo y la cambio y la empiezo a medir a valores corrientes, estoy cambiando el criterio de medición. Y cuando eso ocurra, corresponde ese aumento o disminución, porque no nos están diciendo cuál es el efecto, ¿no? Sabemos que hay un activo que son las mercaderías que tengo que cambiar el valor para aumentarlo o para disminuirlo. Bueno, ese cambio del criterio de medición y el ajuste, que si vos haces una medición como la que vamos a empezar a ver la semana que viene,
con los distintos rubros del activo y la medición la estás haciendo a un mismo criterio siempre, eso genera un resultado por tenencia. Pero acá hay un cambio de un criterio de medición respecto de lo que veníamos haciendo. Y ese cambio de criterio de evaluación o de medición genera un área. Sí, Cecilia, si yo a raíz de este cambio de criterio de evaluación tengo que aumentar el valor de las mercaderías, ¿cómo sería el asiento? Suponete 1000. Mercaderías debe ir en el debe. Exactamente. Y en el haber sería el área. Área, perfecto. Obviamente, si debo disminuir el valor, el asiento sería a la inversa. Cecilia, ¿te animás a hacer el que sigue, ya que estás? Ahí te escuchamos bien. El C. Dale. También es cortito. Sí. En septiembre del año X2, la empresa había sido demandada. El C, el de consumo de energía. El consumo. El consumo de energía del bimestre noviembre-diciembre del año X2 fue facturado por la empresa Energía en abril del año X3, que nos había constituido provisión al 31 del 12 del X2. Uh-huh. Fíjense que acá aparece la palabra provisión. ¿Alguien sabe la diferencia entre provisión y previsión? Previsión claramente es la que estuvimos viendo, que surge a raíz de las contingencias que se registran, ¿no? Previsión del pasivo, previsión regularizadora del activo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una previsión del pasivo y una provisión? Puede ser el grado de que uno es una obligación y el otro puede ser altamente probable. El grado de certeza, Regina, el grado de certeza, claro. La provisión es cierta y la previsión es incierta. Además, obviamente que está registrada como previsión porque es altamente probable que ocurra, pero no hay certeza. Cuando estamos hablando de provisión es porque hay certeza. Por ejemplo, en este caso hay certeza de que consumimos el servicio de luz. No nos quedan dudas respecto de eso. Lo que sucede con las provisiones es que estimamos el importe o la cuantía o la medición de esa deuda. Tenemos certeza, la podemos medir, es una deuda cierta, a diferencia de las previsiones, las podemos estimar, podemos medirla, pero el importe de la medición no es cierto, el importe es estimado, es una estimación sobre esa deuda. Es lo que podría haber hecho la empresa Rondi al 31 de diciembre del X2, decir, bueno, a ver, yo consumí, en este caso energía, en noviembre y noviembre y diciembre, yo tengo la certeza de que me va a llegar la factura de la luz. Quizá no sé por cuánto va a ser esa factura, pero al 31 de diciembre del X2 tendría que haber hecho un devengamiento con un asiento que sea al debe gastos de luz o gasto de energía y al haber provisión por servicio de luz. ¿Se entiende? Yo no tengo la certeza de cuánto va a ser, pero lo puedo estimar aproximadamente por el uso de luz, el consumo y registrarlo. Debo hacerlo. Y esa es una deuda cierta. Pero en este caso se olvidó, no lo hizo. Y por lo tanto, cuando me llega la factura de la luz en abril, digo, ay, pero yo esto no lo registré el año pasado. Esto fue un error, una omisión. Entonces lo tengo que subsanar con un área. Que en este caso, tratándose de un gasto, al debe voy a imputar la cuenta área y al haber la cuenta de luz, EP, luz, servicio de luz a pagar. Y ahí nos dicen cómo podría ser una nota en la información complementaria de modificación de la información de ejercicios anteriores. Más o menos se las leo para que ustedes la tienen, pero por si alguien no lo tiene a la vista, sería así. El saldo inicial de resultados no asignados ha sido modificado por reconocerse un gasto de X pesos motivado en la omisión por parte de la empresa el 31 de diciembre del X2 del reconocimiento de la correspondiente provisión por el consumo de energía realizado, esto sería devengado,
pero no facturado por la empresa prestataria a dicha fecha. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy explicándole al usuario de estos estados contables que este ajuste de resultados de ejercicios anteriores tiene su origen o su motivo en esa situación. Siempre que hay un área, hay una nota que explica el motivo de por qué se ha reconocido contablemente. Y vamos con la última, si les parece, se las leo yo. En septiembre del año X2, la empresa había sido demandada en el fuero laboral. Una demanda en contra de la empresa en septiembre del X2. En base a la opinión de los asesores legales, la experiencia de la empresa en demandas similares y la jurisprudencia más reciente, se estimó que el fallo sería favorable a la empresa. Por ese motivo, en ese año, no se constituyó ninguna previsión a la fecha de cierre. A partir de marzo del X3, se modifica la jurisprudencia y en julio de ese año el fallo se revierte y termina resultando desfavorable para la empresa. Lo que sucedió es que en marzo del X3 ocurrió un hecho totalmente nuevo, que es el cambio de la jurisprudencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ese hecho, marzo del X3, el cambio de la jurisprudencia, es un hecho totalmente nuevo. ¿Y qué significa entonces? Que no corresponde aplicar en el X3 un área, devengar un área, porque la situación corresponde a un nuevo suceso. Y esto significa que es un hecho totalmente nuevo que se tiene que registrar en el ejercicio X3. No hubo un error por parte de la empresa. La empresa registró una previsión el 31 de diciembre del X2. En marzo del X3, cuando se entera del cambio de jurisprudencia, deja registrada esa previsión en el X2, pone una nota en los estados contables con esta situación y durante el ejercicio X3 revierte la previsión con un asiento de contrapartida, pero no con un área, porque la empresa no se equivocó, no omitió hacer el análisis. Hubo un hecho nuevo que revierte la situación que se había analizado, que había sido considerada en el ejercicio X2. Hago una pausa para preguntarles entonces a ustedes con esto que es el cierre de la unidad número 1, si tienen dudas, y además ahora voy a hacerles un comentario porque ya está en el aula virtual, en la plataforma está, además de la autoevaluación, está la solución de la autoevaluación. Además que ustedes van a complementar esto que estuvimos viendo con otra tanda de ejercicios similares a los que vimos en clases, que los tienen a continuación como práctica de apoyo. De lo que estuvieron viendo hasta hoy y lo que fuimos viendo en las clases previas, ¿tienen dudas? ¿Algo que me quieran consultar, aportar, preguntar, decir? ¿Críticas? ¿Favorables o desfavorables? ¿Contingentes o ciertas? Son todas bienvenidas. Bueno, chicos, no los escucho o no hay nada para decir, los micrófonos están todos silenciados, así que bueno, les propongo encontrarnos nuevamente el lunes, ya para meternos en la clase número 1 de la unidad número 2. Empezamos ya la unidad número 2 el lunes con caja y bancos, porque empezamos a ver cada uno de los rubros del activo, en principio, después el caso del pasivo, las deudas. Vamos a ir viendo cómo nuestras normas contables nos hablan del reconocimiento de la medición contable inicial y de la medición contable periódica de cada uno de los rubros. Así que bueno, nos encontramos el lunes a las 15. Buen fin de semana. Adiós. Chau, chicos. Gracias.
Chau, profe. No, profe. Chau. Chau, chau.